El deseo de poder monetizar tu hobby, es decir, poder construir un negocio alrededor de lo que te apasiona, es una de las cosas que muchos de nosotros deseamos y estamos constantemente tratando de construir. Y para comenzar, lo que yo quisiera es definir lo que significa pasión, porque pasión, cuando estamos hablando de hobby, es algo que te apasiona. Y uno de los deseos de uno es cómo yo puedo vivir de lo que me apasiona. Ahora, cuando hablamos de pasión, las personas tienden a pensar de que la pasión es simplemente una inclinación, un deseo muy vehemente hacia algo o hacia alguien. A mí me apasiona el ciclismo, a mí me apasiona tal comida, a mí me apasiona viajar, ¿verdad? Estamos hablando de una inclinación. Sin embargo, la palabra pasión tiene un significado dual, porque por un lado sí tiene que ver con ese deseo de inclinación muy vehemente hacia algo o alguien, pero también tiene que ver con sufrimiento. De hecho, cuando hablamos de la pasión de Cristo, ¿verdad? Hablamos de ese proceso de sufrimiento. Entonces, cuando uno entiende realmente el concepto de pasión, uno se da cuenta que la pasión tiene ese lado de inclinación, pero también tiene ese lado de sufrimiento. Es decir, ¿por qué estás tú dispuesto o tú dispuesta a sufrir por? Y eso es muy importante en el momento que vamos a definir nuestro hobby o cómo monetizar nuestra pasión. Entonces nosotros definimos qué es lo que nos apasiona, qué es eso que tenemos esa inclinación y o tenemos un deseo de resolver, tenemos un deseo o dispuestos a sufrir por. Una pasión puede nacer de algo que te inclinas a, o puedes también sufrir algo o salir de algo que no te gusta, algo que quieres eliminar, el sufrimiento del mundo, hambre, esclavitud, cualquier tipo de problema que tú sientas un deseo de eliminar también. Entonces, tú defines esa pasión, defines qué es lo que quieres y luego tienes acá otro círculo que tiene que ver con tu habilidad, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de tu habilidad, ¿por qué es importante? Porque por un lado tienes la pasión, lo que te apasiona o lo que estás dispuesto a sufrir por, y por otro lado tienes en qué tú eres bueno o en qué tú eres buena, qué eres bueno haciendo, qué habilidades has desarrollado. Y en la unión de estas dos, acá es donde está tu hobby o tu pasatiempo. Aquí es donde tienes el hobby o el pasatiempo. El gran problema con la mayoría de las personas es que se mantienen aquí, se mantienen en, ok, esto me apasiona y soy muy bueno haciéndolo. Es decir, me encanta el ciclismo y entreno y me he vuelto muy buen ciclista. Me encanta viajar, me apasiona y estudio y viajo y conozco y entonces soy muy bueno en esto. Pero al final esto se convierte en algo donde no hay un negocio, donde no estamos sacando dinero, donde salimos allá afuera y trabajamos en algo que no nos gusta para entonces utilizar nuestro dinero, nuestro tiempo para hacer esta parte que es el pasatiempo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto y transformarlo y monetizarlo, convertirlo en un negocio? Tenemos este tercer círculo y este tercer círculo yo lo voy a llamar el mercado. ¿Qué me refiero yo con el mercado? En el mercado yo me refiero a la persona o el grupo de personas que están dispuestos a pagar porque tú soluciones un problema para ellos. Eso es lo que es el mercado. Entonces, si tú tienes un producto, si tú tienes una idea, si tú tienes un servicio, si tú tienes cualquier cosa donde te apasiona y tienes la habilidad, pero no tienes un mercado, tienes un hobby. Pero si tú tienes una pasión que te llena muchísimo, tienes un mercado, es decir, la gente está dispuesta a pagarte por eso, pero no tienes una habilidad, entonces lo que tienes es una frustración, vas a salir del mercado. Es como que, digamos que a mí me apasionara la música, me encanta la música, me fascina el piano. Hay personas que están dispuestos a pagar muchísimo dinero por ir a un concierto de piano, pero yo no tengo la habilidad de pianista. Entonces, si yo decido que quiero ser músico y voy a salir al mercado y ganar como ganan estos millonarios o artistas, pero yo no tengo esa habilidad, entonces lo que voy a lograr es una frustración muy grande en mi vida. Si yo tengo la habilidad, es decir, soy muy bueno en algo, hay un mercado, están dispuestos a pagarme, pero no tengo la pasión, entonces tienes lo que muchas veces nosotros tenemos como un empleo, ¿verdad? Hay un mercado, están dispuestos a pagar por lo que haces, probablemente lo haces muy bien, pero no tienes pasión. Sin embargo, si tú logras unir pasión, habilidad y mercado, es decir, en esta intersección que ves acá, de hecho vamos a utilizar otro color, esta intersección entre los tres círculos, esta es la clave para tú monetizar esa pasión. ¿Y cómo tú monetizas esta pasión? Es uniendo la pasión con la habilidad y buscando una manera de resolver un problema en el mercado que esté conectado con esto. Te doy un ejemplo. Digamos que tu pasión es la música y digamos que tienes una gran habilidad de la música, pero a lo mejor no
tuviste la oportunidad, no se te abrió la oportunidad para llegar a estar en una orquesta o convertirte en un artista famoso. Sin embargo, hay personas que tienen ciertos problemas en la música. Hay padres que quieren que sus hijos aprendan a tocar piano o tocar un instrumento musical. Entonces ese es un problema que tienen ciertas familias. Tú puedes resolver ese problema y es dentro del área que te apasiona, tú estás resolviendo un problema y estás consiguiendo un pedazo de mercado donde tú puedes monetizar esa pasión. Entonces, ¿qué te recomiendo yo que hagas como, digamos, ideas prácticas que puedes comenzar? Si tú tienes muy clara esa pasión, tienes muy clara esa habilidad, todavía no tienes claro, ¿dónde está el mercado acá? Piensa primero en ¿cuál es el problema que yo puedo resolver? ¿Qué problema hay allá afuera que yo puedo resolver? Lo segundo, empieza a trabajar en tu marca personal, ¿ok? Una marca personal. Cuando hablo de una marca personal me refiero a esto. Comienza a convertirte en una autoridad en este tema. Bien sea que utilices tus redes sociales, una página web, un podcast, LinkedIn, cualquier tipo de plataforma. Empieza a agregar valor con información, con contenido, con ideas, con tips, con posición, con criterio. Y entonces empieza a generar una autoridad. Donde cuando tú generas esa autoridad, entonces va a haber personas en el mercado que van a ir hacia ti porque van a necesitar ese consejo. A lo mejor necesitan un coach, a lo mejor necesitan un consultor, a lo mejor necesitan un libro que tú hagas en el futuro, a lo mejor necesitan un curso que tú hagas en el futuro. Y entonces tú logras a través de esa autoridad, llamémosla marca personal, tú logras conectar pasión, habilidad y mercado. Si tú tienes estas tres, vas a poder construir un negocio de tu pasión. Y ahí es cuando vas a poder vivir la vida que sueñas. Quiero comentarte lo siguiente. Hay un proceso muy importante. En este proceso de cómo moverte de acá a acá, a medida que tú empiezas a pensar en cómo monetizar, uno de los puntos muy importantes que debes pensar es cómo hacer un plan de negocios, ¿verdad? El plan de negocios te lleva por un proceso que te permite crear esta conexión. Entonces, si tú quieres comenzar este segundo paso o este paso de comenzar a trabajar en ese plan de negocio, ve este video que tengo para ti donde te voy a explicar todo paso a paso.